hemos hecho con Javier Bedoya de Vivanco sobre la situación que se está viviendo, pero además luego tiene algunos otros anuncios de una iniciativa que ha tomado esta escuela. Esta escuela tiene particular significación, no solo porque efectivamente era necesaria de un nivel serio y profundo de estudiar la situación política, las cuestiones políticas, sino que es una escuela fundada precisamente por Henry Price en el año 2007 y tiene pues una muy meritoria actuación en el conjunto de la opinión nacional. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos estado escuchando al congresista Javier Bedoya de Vivanco y lo que él dice es pues que esta es una crisis en realidad que debiera resolverse en el ámbito simple y llanamente del Congreso, que no es un conflicto de poderes, aunque a eso estamos yendo, simplemente por la terquedad y la en fin, manifiesta falta de decisión personal de ejercer la soberanía de ser presidenta del Congreso, al parecer, y que entonces esto genera muchas cosas. Ahora, la verdad es que en el fondo, si uno tuviera que hacer un recorrido sobre las actuaciones del Congreso, siempre el Congreso ha sido pues en la medida en que se tiene una mayoría legislativa, evidentemente eco y soporte del gobierno. La otra cosa real es pues que en efecto también, sea porque se las ha agredido y sea porque se tiene perspectivas ya preelectorales, la oposición se está poniendo cada vez más firme y quizá más bulliciosa también. Todo esto, como usted bien lo sabe, el país lo observa con preocupación y diciendo, esto no tiene remedio, volvemos a las mismas andadas de siempre. No es esta la primera vez, ni será la última en este país. De modo que la crisis es mucho más profunda, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué se requiere en verdad hacer ahora, en lo inmediato, pero al mismo tiempo decir cómo hacemos para garantizar que los poderes sean autónomos y se respeten mutuamente, que es una de las crisis profundas que tenemos? Sí, bueno, yo creo que digamos, lo que estamos observando es en realidad una expresión de la propia política, ¿no? De lo que significa ser política. Creo que una de las ideas claves del constitucionalismo moderno es justamente generar esta idea del balance de poderes, ¿no? La posibilidad de tener un parlamento y un ejecutivo que en realidad se controlan mutuamente, el legislativo, el judicial por otro lado, y por supuesto tener una serie de poderes especiales que se dedican al asunto electoral, al control. Entonces yo, digamos, creo que a veces sí es cierto, es una situación, digamos, difícil, ¿no? Pero tampoco creo que haya que imaginar que esto es una crisis que absolutamente, digamos, diferente de otros momentos en los que hemos tenido que tomar decisiones como país y como gobierno y como parlamento, en donde hay que controlar uno a otro, ¿no? Y en donde cada uno tiene que cumplir sus funciones. Por supuesto, como usted bien dice, en este caso hay una responsabilidad enorme de la presidenta del Congreso de la República de tener que, primero, cumplir las sentencias del Poder Judicial, que es un asunto constitucional que debe ser acatado de manera plena. Que si no lo hace queda descalificada. Queda descalificada y descalifica el propio Parlamento. Creo que ese es un asunto importantísimo que hay que tomar en cuenta, en donde sí quizá, en mi opinión, el asunto más crítico no es el balance mismo de poderes que representa justamente tener un parlamento con mayorías, con minorías. Hemos estado acostumbrados en algún momento a tener de pronto un parlamento mayoritario. Pero la verdad es que la idea de un parlamento donde no tienes mayoría es justamente el que te ejerce control, el que está en la sombra haciendo la verificación. ¿Buenos precedentes de eso? ¿Hay casos en el Perú lo que pasa es que un gobierno sin mayoría parlamentaria es eficaz? No, porque precisamente ahí es donde los niveles del sistema, digamos, la estructura política es mucho más importante. O sea, un sistema en el que hay control de poderes. Imaginemos como en el inglés, en donde hay un parlamento en la sombra, hay dos partidos, hay dos partidos que se enfrentan y se controlan. El asunto es mucho más estable, es posible establecer niveles de vigilancia, de control y de negociación muy claros. En cambio, nuestro sistema político no tiene pues un sistema sólido de partidos, entonces los niveles de negociación son mucho más difíciles de lograr, los niveles de transfugismo son mucho más altos y por supuesto la posibilidad de establecer acuerdos políticos son mucho más complicados. Ese es el contexto en el que nos encontramos y evidencia el problema estructural del gobierno. Si no es una situación preocupante, ¿cómo la calificamos? Preocupante es... ¿Hasta dónde vamos a querer? Es decir, aquí las preguntas son, ¿hasta dónde quiere ir la oposición? Sí. ¿Y hasta dónde quiere ir el gobierno? Sí.
Porque detrás de eso, como usted mismo señala, hay intereses políticos que van más allá que el balance de poderes. Así es. Bueno, ahora, yo creo que... en medio de eso hay un país, ¿no? Que Y ahora, que todo el mundo un país parece que estar dice, olvidando. no, creo que eso es... No me interesa mucho lo que está pasando. Así es. Eso es clave. Me parecen todos impresentables, según las encuestas. Así es. Ahora, así es. el asunto clave, creo, es que justamente lo que dice Patricia muy bien es... estamos ante un escenario en el que los actores claramente, como suele suceder en los últimos 30 años, suelen tomar decisiones exclusivamente pensando en este asunto de las motivaciones estrictamente políticas. La búsqueda del voto, ¿no? Hay ardua y mucha teoría sobre el tema, la búsqueda de los intereses personales, en donde yo ingreso al Congreso fundamentalmente para tomar decisiones que me benefician en educación, en salud. El ego y la pataleta O el también. ego y la pataleta, exacto, También, así ¿no? es. O sea, de eso En hemos donde visto montones estos días. Muchísimo, y entonces ahí donde uno tiene personajes que fundamentalmente buscan un nivel de posicionamiento personal, individual, lejos de los intereses que el país tiene. Hoy día necesitamos una serie de reformas en materia de seguridad ciudadana, no cabe duda. El presidente del Congreso lo ha planteado a través de los decretos legislativos que quiere aprobar con la autorización del Congreso. Uno puede ponerse hoy día a discutir si efectivamente lo que se está pidiendo y si la ley del sicariato, las reformas penales son realmente lo que necesitamos en seguridad ciudadana. Esa es la discusión. Bueno, que son en realidad redundantes porque antes también Antes ya se las ha han pedido, presentado. exacto. Y yo confieso, no conozco los detalles porque no hay más detalles sobre qué se está pidiendo realmente. Ese es el gran problema. Ese es el nivel de la generalidad también. Así es. Que ha Entonces, creado un problema. pero en realidad uno se podría preguntar, la ley del sicariato que se ha anunciado, las reformas penales, nuevamente, las reformas meramente legales, ¿son las que se necesitan en el país? A mí me acaban de robar mi casa hace 2 semanas. Me enseñó mi computadora y muchas otras cosas. Y el gran problema es un problema institucional de operatividad de la policía. Las comisarías no funcionan, no tienen ni siquiera papel, no pueden comprar ni papel higiénico. Hay gente que prefiere no ir a la comisaría a denunciar. Doctor Arce, en la mañana, y lo quiero denunciar porque en la mañana escuché esta noticia en que a una pareja le acaban de robar su bebé recién nacido, una mujer que sale del hospital lo hizo, una pareja muy humilde, Raúl, y cuando la pareja cuenta que va a la comisaría, como era domingo no los quisieron atender y les dijeron que estaba de franco. Y el hombre, el chico, dice, ya tenemos un día perdido, pero claro, pues ¿cómo los vamos a presionar? Y yo en ese momento dije, ¿en qué país estamos viviendo? Entonces, si por lo menos la discusión en el Congreso de si más leyes sirven o no, se diera, por lo menos están hablando del tema que a la gente le molesta. ¿Quién es Llovera? ¿Qué pasa con su voto? Nadie sabe ni qué cosa hizo. La lejanía del Congreso con respecto a la población ya es pavorosa. Yo ahí creo que hay una... Digamos, hemos hablado mucho de la crisis de representación y esto es una expresión clara de eso. Exacto. Estamos hablando de una brecha entre los intereses propios de la población y el interés que el congresista tiene o que los funcionarios del Ejecutivo, porque ojo, no es solo un problema del Congreso, es también un problema ejecutivo que no tiene claridad y no es transparente con lo que pide, ¿no? Vamos a hacer una pausa y continuamos. Sí. Bueno, dado que usted en realidad nos está tranquilizando diciendo este es un fenómeno que suele ocurrir y forma parte del juego y del balance de poderes, ¿qué puede pasar? Creo que el peligro La aventura golpista queda descartada, no solo porque lo dicen los dirigentes, sino porque sería absolutamente irreal, ¿no es cierto? Sería irreal. Nadie lo aprobaría. Nadie lo aprobaría, sería irreal, sería de repente hasta una medida, una pésima estrategia. Pero tampoco tenemos un gobierno que haya sido muy hábil en las estrategias políticas y de gobierno, digamos. Entonces, pensemos en la cantidad de problemas que hay en el Perú. Yo hace un tiempo decía con preocupación que veía como ciertos elementos que empezaban a aparecer como preocupantes dentro de la situación de gobierno. ¿Cuáles son estos, por ejemplo? El último, el ministro Cateriano apareciendo con los militares al costado, ¿no? Creo que es algo que hay que tener mucho cuidado porque nadie quisiera hoy día, no queremos nosotros, y que hemos luchado mucho por la democracia y que estamos convencidos de que la democracia debería funcionar. Que gracias a esos 15 años que tenemos de democracia,
estamos como estamos. Como estamos, así es, y hemos crecido económicamente y hemos logrado algún nivel de estabilidad. Entonces, nadie quisiera ese tipo de procesos. Yo no me imagino a un Congreso convocado de manera extraordinaria, como el congresista Chejade ha anunciado que el presidente haría eventualmente, o convocaría eventualmente, haciendo de la solicitud de autorización para dar decretos legislativos un asunto de confianza, ¿no? Porque nos podría llevar eventualmente a una situación crítica, ¿no? O sea, hacer de eso un asunto de confianza implicaría que el Congreso, si no da la confianza, entonces estamos ante dos presidentes del Congreso o dos gabinetes ministeriales que caen, ¿no? Aunque hay mucha discusión constitucional sobre eso, porque no cayó el primero, solamente la primera ministra, razón por la cual la mayoría de los ministros de ese gabinete siguen en funciones ahora. Sí, pero hay una discusión, ¿no? Sí. Porque en realidad cuando cae la presidenta del Consejo de Ministros o el presidente del Consejo de Ministros, en realidad cae el gabinete, ¿no? Claro. Digamos, es lo razonablemente implícito en la norma, ¿no? Pero es cierto, hay una discusión constitucional. Pero para hacer golpes de Estado no se requiere una interpretación constitucional, al contrario, justamente lo que se requiere es simplemente patear el tablero. Y eso es algo que creo debe haber una vigilancia permanente en medios de comunicación, desde la academia, por supuesto, y en todos los actores sociales, que no quisiéramos un proceso en el que se agudice una crisis a través de un gobierno de facto, ¿no? Y una de las consecuencias probablemente más probables y menos inmediatas no está en si este gobierno termina no haciendo un autogolpe, sino metiéndose un autogol, sino en qué va a pasar en el 2016. Se habla del famoso electorado, que la gente vota de cualquier manera. ¿Y por qué tendría que votar por los representantes de cualquiera de estas personas que están en este momento en el Parlamento? Esto puede conducir finalmente a un voto de protesta, de hartazgo, como está ocurriendo en otras partes del mundo, ¿no? Que no es la primera vez que ocurre, porque en realidad hemos tenido ocasiones en las que ya hemos votado así. El señor Humala es consecuencia. Así es, por supuesto. El señor Fujimori. Yo he votado desde que tengo 18 años todas las veces como un voto negativo, ¿no? Y hemos tenido esa situación de hartazgo ya otras veces respecto de modelos que no funcionan. Entonces hay una permanente... Yo creo que aquí... las autoridades... ¿Pero es primera vez que nos pasaría? Una de las primeras veces que no estamos en una crisis económica terrible, ¿no? No estamos en crisis económica, y eso es aún peor, porque entonces el asunto económico se desconecta del asunto político, cuando en realidad sí tiene una conexión directa, y la estabilidad económica del país y la lucha contra la pobreza dependen de una estabilidad política que hoy día se pone en riesgo precisamente por estas actitudes. El tiempo nos gana, doctor, y sí me gustaría que hiciera usted mención a este modelo, este proyecto es un curso, ¿no es cierto?, de formación para gestores públicos. Sí, bueno, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en realidad, ¿no? Siempre se ha dicho que tenemos un problema de gestión. De gestión, sí. Y de preparación de cuadros. Pues, nosotros hablamos incluso mucho más, ¿no? Hablamos no solamente de la gestión pública, hablamos de gobernar. Creo que de eso justamente, y esta situación crítica, preocupante, creo que evidencia la ausencia de capacidades estatales para poder atender los problemas públicos, los problemas de los ciudadanos, para poder resolver esto a través de las políticas públicas, de la gestión. Y creo que en ese sentido, la Escuela de Gobierno está absolutamente comprometida. Ese fue el sueño de la universidad y el sueño de Henry Piz cuando fundó esta escuela, de poder generar programas como los que tenemos. La maestría de Ciencia Política, que está ahora justamente en matrícula, en inscripciones, y que coordina directamente el profesor Eduardo Darllán, que es el coordinador de la maestría, o el doctorado en Ciencia Política, que está a cargo del profesor Cinesio López, son exactamente estos programas de formación académica que buscan ya no solamente quedarse en esta vocación tecnocrática en la que hemos estado metidos y que nos lleva a situaciones como esta hoy día, en donde lo político está básicamente relegado y entregado a quienes no se interesan por el real acto de gobernar. Si es lo político subalterno. Subalterno, sí, termina siendo, digamos, residual, ¿no? La capacidad social, el capital social termina siendo residual a aquello que significa lo político. Tenemos dentro de poco también en este proceso de campañas electorales un interesante evento que estamos proponiendo y al que queremos invitar a la población y a los interesados. Es el jueves 9 y el viernes 10 de julio a las 7 de la noche una conferencia sobre comunicación política y campañas electorales. ¿Quién da la conferencia? La conferencia la dan, vienen dos profesores de fuera, Chico Méndez o Francisco Méndez de Brasil, que es comunicador social, es de la Universidad Georgetown University de Washington. Él ha trabajado con Eduardo Páez en Brasil, ha trabajado con Sergio Cabral en Venezuela y por supuesto...
También viene Armando Briquet, un consultor político que ha sido secretario general del partido Primero Justicia. Entonces, estamos en una permanente vocación por generar estos programas de capacitación y articular esto que hemos llamado el triángulo virtuoso de la gestión pública, que tiene que ver con lo técnico, lo político y lo ético, que son lo que la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú está proponiendo. Muchas gracias, doctor Carlos Salza Barco. Muy bien, gracias a ustedes. 9:01 de la mañana, hacemos una pausa.